grandemente a todos y a todas a través de este canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que están viendo nuestros videos. Les agradecemos mucho por tomarse el tiempo y darse el tiempo para examinar la palabra que nosotros mismos aquí compartimos, que el Señor nos da a través del Espíritu Santo y que nosotros se la transmitimos a ustedes para que ustedes sean edificados, ustedes y todo aquel que lo oiga, todo aquel que esté siguiendo este canal, todo aquel que se está acercando a Cristo, todo aquel creyente que quiera edificar su vida día a día en algo establecido por Dios. No es palabra de hombre, no es palabra que nosotros queramos imponer, sino predicamos la palabra de Dios conforme a su voluntad. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les damos muchas gracias por estar viendo, ¿verdad? Todos nuestros videos, nuestros shorts, todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Y hoy en este nuevo video traemos un tema muy interesante, les traigo un tema muy interesante que se llama la manipulación de la palabra de Dios por los diezmos. El tema se llama la manipulación de la palabra de Dios por los diezmos. Es algo muy interesante este tema y yo creo que todos tenemos muchas dudas, ¿verdad? En que si tenemos que diezmar, que si no tenemos que diezmar, que cuánto tengo que dar, cuánto no tengo que dar, por qué tanto, por qué tan poco, por qué me exigen, por qué me están pidiendo con tanta autoridad. Esto lo vamos a desglosar en este tema. Es un tema muy interesante y me lo daba el Señor desde hace mucho tiempo. Y hoy me dijo el Señor, escribe lo que te voy a dar y compártelo con la gente, con los que van a escuchar, porque les va a ser revelada la palabra a través de todo lo que vas a hablar. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy sigo tratando de aprender, sigo tratando de buscar de Dios, sigo tratando de buscar de la palabra de Dios y no quedarme nomás ahí encima, sino trato de buscar y escarbar para darles algo razonable, algo que tenga argumentos sólidos, que esté fundamentado en la palabra de Dios. Vamos a entrar en el tema para no hacer tan largo el video. Les damos muchas gracias a todos y a todas y sea que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes y que el Espíritu Santo obre en sus vidas día a día y que esté tratando con ustedes para el día de la redención que ya está muy cerca. Amén. En este estudio nos daremos cuenta cómo falsos pastores y falsos maestros usan la palabra de Dios sacando fuera de contexto los versículos que usan para manipular a todos los creyentes que están lejos de leer la palabra de Dios y están faltos de entendimiento y de discernimiento espiritual. Para los creyentes les es difícil entender la verdad porque no leen la palabra de Dios y les falta conocimiento de la misma. Es así como los falsos pastores y falsos maestros les es más fácil manipular a la congregación o manipular a las congregaciones. Nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, cuando no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, es fácil para esos falsos maestros y es fácil para esos falsos pastores manipular la palabra de Dios conforme a su voluntad, conforme a la mentira, conforme a Satanás quiere que la manipulen todos esos creyentes que están siendo manipulados entreguen sus diezmos conforme a lo que ellos dicen, no lo que está establecido por Dios, porque si no tenemos un conocimiento claro de la palabra de Dios, claro que cualquier cosa que nos digan, no la vamos a creer. Pero no solo eso, sino que cuando tenemos una falta también de acercamiento con Dios, en una relación con Cristo y con el Espíritu Santo a diario, nos va a faltar el discernimiento y no vamos a saber distinguir entre el mal y el bien. Eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta y debemos de pegarnos a Cristo para que nos dé discernimiento, para saber cuando nos quieren manipular o cuando nos están manipulando y cuando son falsos maestros y falsos pastores que quieren manipular a través de la palabra de Dios para sacar un beneficio. Para poder entender esto, lo primero que tenemos que saber es que Satanás es padre de mentira y él usa a todos y a todas estas personas para manipular la palabra de Dios y sacar los beneficios que ellos mismos desean. Es muy fácil para todas estas personas, como ya les comentaba, para estos falsos maestros, como estos falsos pastores, manipular la palabra de Dios cuando el creyente no está discipulado conforme a la voluntad de Cristo, que es en su palabra. Pero no solo esto, ¿verdad? Sino que tenemos que entender que Satanás es padre de mentira y todos estos falsos maestros y todos esos falsos pastores vienen de parte de Satanás,
porque solo buscan sus beneficios y solo buscan sus propios intereses. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en varios versículos de la Biblia, para que usted también me acompañe y abra su Biblia o consiga una Biblia y lea los versículos que le voy a leer para que entienda de lo que le estoy hablando. En el primer versículo que vamos a leer, ¿verdad? Que es Juan 8:44, habla que Satanás es padre de mentira. Entonces, él es padre de mentira y él se manifiesta a través de personas mentirosas que son manipuladas por él mismo, por Satanás, por demonios. Y esas mismas personas son usadas por Satanás para desviar a los creyentes, para desviar de la verdad a toda la gente que trata de acercarse a Cristo y tratan de sacar beneficio propio. ¿Y qué es lo más común que quieren sacar en este mundo? ¿Qué es lo que más se pelea? ¿Qué es lo que más se quiere? El dinero. Quieren sacar beneficio, quieren sacar algún interés monetario. Y Satanás es padre de la mentira. Siempre va a usar a personas que se presten para estas cosas. Por eso hay falsos maestros y falsos pastores. Y vamos a leer la palabra de Dios que nos dice Juan 8:44. Acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo vamos a estar desglosando la palabra de Dios. Así que va a ser un poquito tardado, pero no se desespere, porque esto es para edificación y le va a servir, le va a ser muy útil a usted también. Entonces le damos las gracias a Dios por su vida y por la vida de mi familia, por la vida de sus familias, por la vida de nuestros hijos. Siempre les digo, ¿verdad? Que mientras tengamos sustento, tengamos un trabajo, tengamos salud, tengamos vida, tengamos pan en la mesa, tengamos a nuestros hijos bien, tengamos por lo necesario para salir adelante, con esto estemos contentos. No hay necesidad de ir más allá, no es que seamos conformistas, pero la palabra de Dios nos establece que con esto estemos contentos. No avariciemos, no querramos más de lo que Dios nos da, porque entonces nos vamos a perder. Recordemos que las raíces de todos los males es el amor al dinero. Y por eso aquí están los falsos maestros y estos falsos pastores, ¿verdad? Que tienen tan arraigado el amor al dinero, ¿verdad? Que Satanás los usa bien tremendamente. Y en Juan 8:44 dice la palabra de Dios. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Con esto nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, de que todos estos falsos maestros y todos falsos pastores son usados por Satanás, porque Satanás es padre de mentira. Y todas estas personas no tienen la verdad, no quieren hablar la verdad, no tienen la verdad, no tienen al Espíritu Santo, tienen al Espíritu del Anticristo. Y por eso vienen a engañar a muchos vienen a engañar. Con esto entendemos que la manipulación de estos falsos pastores y falsos maestros es el centro, es la mentira. Es hablar la mentira, es manipular la palabra de Dios, es meter el temor, es infundir miedo, es decirle a la gente, ¿verdad?, que si no diezman, que si no dan lo que ellos quieren, se van a ir al infierno o van a perder la salvación. Pero no es así, queridos hermanos y queridos hermanos, porque la salvación no se puede comprar. Porque la salvación no se puede comprar. El favor de Dios no lo podemos comprar. Entonces vamos entendiendo un poco más de lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Es lo que estos falsos maestros y estos falsos pastores quieren hacer, lo que hacen es torcer la palabra de Dios, o como comúnmente se dice, es sacarla fuera de su contexto. La tuercen para infundir temor, haciendo creer a los creyentes que si no dan sus diezmos se irán al infierno o van a perder la salvación, como recién lo comentaba. Estos son los argumentos que ellos dicen, ¿verdad? Son liderazgos autoritarios, son liderazgos impuestos por Satanás, impuestos por el hombre, que quieren sacar beneficio. Dame ofrenda, dame diezmo, ya llegó la hora de la ofrenda otra vez, ya llegó la hora del diezmo otra vez, tienes que dar tanto. Pero vamos a ver si realmente nosotros tenemos que diezmar en este tiempo, o si realmente no tenemos que diezmar y qué es lo que tenemos que hacer. Alrededor del mundo hay millones de creyentes que están siendo engañados. Alrededor de este mundo hay millones de creyentes que están siendo engañados por todo este tipo de falsos pastores y falsos maestros que están usando tácticas, están usando la manipulación de la palabra de Dios para sacar sus beneficios, para sacar beneficio monetario. Hay mucha gente que está siendo engañada, falsos líderes, falsos maestros, falsos pastores,
Y en estos últimos tiempos vemos cómo su objetivo de estos lobos rapaces vestidos de ovejas que se han introducido en el Evangelio para sacar beneficios monetarios. La Biblia está siendo usada en formas cada vez más frecuentes para atraer a más personas para sacarle su dinero. Pues se está usando la palabra de Dios cada día que va pasando, cada día que va pasando y nos acercamos cada día más que Cristo venga por nosotros. Se usa con más frecuencia y se usa con más frecuencia desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Pedro. Eso siempre ha estado, pero hoy vemos más claramente cómo la apostasía está dentro de la iglesia, cómo los falsos maestros, cómo los falsos pastores se han introducido y se han vestido de lobos rapaces, se han vestido como ovejas y son lobos rapaces. Y vamos a leer lo que dice segunda de Pedro 2, del 1 al 3, para entender lo que Dios nos quiere hablar esta noche, queridos hermanos y queridas hermanos, y tú que me estás escuchando por primera vez o por segunda vez, y escucha lo que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro del 1 al 3, dice, habla de falsos profetas y falsos maestros, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, cuando estaba el apóstol Pedro, pero ahora nos habla como habrá entre vosotros, como habrá entre nosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, dice la palabra de Dios, de nosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Para estos falsos maestros y estos falsos pastores, les espera la condenación, les espera el infierno. Pero algo muy interesante que nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que el camino de Cristo es blasfemado, el camino de la verdad será blasfemado por todo este tipo de personas, de estos falsos maestros, de estos falsos pastores, refiriéndose a los diezmos, refiriéndose, ¿verdad? Que no hablan la palabra de Dios como debería de ser, pero en esta ocasión estamos hablando de los diezmos. Pero qué interesante, ¿verdad? Que dice que y por avaricia harán mercadería de nosotros. O sea que por avaricia se introducirán falsos profetas y falsos maestros en las iglesias evangélicas, en las iglesias cristianas, y van a hacer mercadería con palabras fingidas. Te van a hacer creer que van a hacer milagros, te van a hacer creer que ellos son los ungidos del Señor, para que tú les des sus diezmos, para que tú les des sus ofrendas, para que traigas, para que tú les estés dando el dinero que tú te ganaste con tu esfuerzo, que tú se los lleves cuando ellos vengan o cuando ellos te lo pidan. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso, porque la palabra de Dios nos habla claro. Querido hermano, querida hermana, la palabra de Dios nos advierte que estos falsos estarán ahí. Nuestro trabajo es identificarlos y confrontarlos conforme a la palabra de Dios. Quizá no hagan caso y seguirán haciendo lo mismo, pero también para mí, personalmente, es advertir a los creyentes para que huyan de estos falsos profetas, de estos falsos pastores y estos falsos maestros. Estos falsos tratan de ganar credibilidad manipulando la Biblia y usando tácticas para que los creyentes caigan en el engaño. Ya lo estamos viendo. Algo muy interesante que nos habla la palabra de Dios en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento. Algo muy interesante que nos habla y de lo que se agarran muchos, ¿verdad? Muchos falsos pastores y muchos falsos maestros. Es en el libro de Malaquías, es en el Antiguo Testamento. Este libro es muy conocido porque se habla de los diezmos. En este libro de Malaquías es muy conocido porque ahí se habla de los diezmos. Y en el capítulo 3 de los versículos 6 al 12 habla de los diezmos, y vamos a leer para entender de lo que el Señor nos quiere hablar. Escuchen bien lo que dice la palabra, dice, porque el pago de los diezmos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Claramente aquí está hablando Dios directamente, pero ¿a quién le está hablando Dios directamente? Esta es la pregunta que nos debemos de hacer nosotros esta tarde. ¿A quién le está hablando? ¿Nos está hablando a nosotros directamente o le está hablando al pueblo de Israel? Aquí es cuando Dios nos empieza a abrir los ojos y nos damos cuenta, queridos hermanos y queridas hermanas, que estos designios y esto que estaba hablando Dios era para el pueblo de Israel. Exclusivamente era para el pueblo de Israel. Pero los falsos maestros y los falsos pastores hoy sacan estos versículos de fuera de su contexto para manipularlos y darlos a la congregación, haciendo creer que si no dan los diezmos, que si no traen Dios, los va a maldecir, o que si no el devorador va a reprender, el devorador, que es el diablo, que es Satanás, va a robar todo lo que ellos, que el trabajo, ¿verdad? Todo lo que ganan se los va a robar Satanás si no dan los diezmos. Pero con esto nos queda claro que esto directamente era para el pueblo de Israel, para su pueblo escogido. Nosotros somos el injerto, nosotros somos el olivo silvestre, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios directamente que Él escogió en su soberanía. Nosotros somos el injerto del olivo, somos el olivo silvestre. Amén. Entonces, al leerlo, entendemos que si habla del diezmo, y no solo de uno, sino de varios. El pueblo de Israel no tenía nomás un diezmo, sino tenía varios. No nomás tenía un diezmo. Entonces, ¿por qué los falsos pastores y los falsos maestros nomás te hablan de un diezmo? Te dicen que tienes que dar el 10%. Eso no es cierto. Eso es una mentira que ellos mismos la inventaron para tratar de quitarte tus finanzas directamente. Estos falsos maestros y estos falsos pastores que se han levantado en las congregaciones y que se han levantado y que se han introducido para que el nombre de la verdad, que la verdad sea blasfemado, porque por avaricia harán mercadería de vosotros, dice la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel no nomás tenía un diezmo, esto habla de, si no tenía un diezmo, sino de varios, pero aquí es donde empieza la manipulación de los diezmos y ofrendas al sacar estos textos fuera de su contexto, porque primeramente lo que tenemos que saber es lo siguiente, que este mandato era directamente para el pueblo de Israel, como ya se los estaba comentando. El diezmo fue un mandato para el pueblo de Israel. Este pueblo tenía el mandato de entregar no solo uno, sino dos diezmos completos. Es decir, no era el 10%, era un 20%. Escucha bien. Te están manipulando cuando te están diciendo tienes que dar el 10% de lo que ganas, porque el pueblo de Israel no daba el 10%, sino que daba el 20%. Y otro completo y otro adicional cada 3 años. Eran 3 diezmos los que daba el pueblo de Israel, pero eso era exclusivamente para los judíos. Amén. El tercer diezmo que daban cada 3 años era 3.33%. Este era cada 3 años. Por año, hecho las cuentas, todo israelita tenía que entregar por ley un 23.3%. Eso es lo que tenía que entregar, pero cada quien, cada israelita, cada judío, cada persona, cada judío, ¿verdad? Que era en ese tiempo el pueblo de Dios. Y esto los creyentes no lo saben, pero los falsos pastores y falsos maestros, muchos sí lo saben y no lo dicen, sino lo contrario, manipulan esto para sacar las finanzas a los creyentes, haciéndolos creer que si no lo dan, vivirán en maldición. Qué mentira tan grande, de verdad. Qué mentira tan grande. Manipular la palabra de Dios para sacar unos pocos pesos, para hacerse ricos. Estos falsos maestros y esos falsos pastores que por avaricia, ¿verdad? Harán mercadería de vosotros, como dice la palabra de Dios, no tienen misericordia. No tienen misericordia. Con esto nos damos cuenta que el diezmo era para el pueblo de Israel. Y no nomás tenía uno, sino que tenían tres. Dos de 20%.
y uno cada 3 años de 3.33%, pero para cada judío. Tengamos en cuenta siempre que Israel y la iglesia de Cristo es totalmente diferente. Israel es el pueblo escogido por Dios directamente. Eso es algo que tenemos que saber y tenemos que tenerlo claro en nuestra mente y en nuestro corazón. El pueblo de Dios, escogido desde el principio, desde que Él los quiso sacar de Egipto, desde que Él fue manifestándose desde Abraham, desde allá para acá y desde todo ese tiempo, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si lo leemos, ese es el pueblo de Dios escogido de Él, directamente de Jehová de los ejércitos. Entonces es totalmente diferente. Nosotros, la iglesia, somos algo totalmente diferente. Somos el olivo injertado, el olivo silvestre. Cristo nos injertó, porque recordemos que los judíos lo desecharon cuando vino a esta tierra. Y ahí Dios nos dio la oportunidad para, por la gracia y la misericordia de Él, nosotros fuéramos alcanzados a través de Jesucristo. Amén. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el injerto, el olivo silvestre, como lo estaba comentando. El Nuevo Testamento presenta algo diferente. Ya no habla de diezmos, ahora habla de ofrendas. En varios pasajes bíblicos, y el primero se encuentra en Primera de Corintios 16, 1 al 2. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 16, y 1 y 2. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a tratar de desglosar estos versículos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice el título: la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Aquí estaba hablando del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles y está en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces nos está hablando, y no nomás le está hablando a la iglesia de Corinto, también nos está hablando a nosotros. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto en el nuevo pacto, en la iglesia de Cristo? Que se está hablando de la ofrenda, que nos está hablando de diezmos, pero escuchen lo que dice también. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Aquí ya cambia todo el sistema y Dios nos empieza a hablar diferente a través de Cristo. Nos empieza a decir: ¿saben qué? Los diezmos estaban establecidos para el pueblo de Israel, pero ahora, en el nuevo pacto, ahora en Cristo, nosotros cada día de la semana apartemos algo. Dice la palabra de Dios, no dice cuánto. La verdad no dice cuánto. Dice: en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, ponga aparte algo, según haya prosperado. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender Cristo con esto y el Espíritu Santo? Que debemos de apartar una ofrenda según hayamos prosperado, conforme a la voluntad de lo que el Señor nos haya dado. Ya no nos está pidiendo un 20%, ya no nos está pidiendo un 10%. Nos habla de que como hayamos prosperado, no sé, ¿verdad?, cuánto gane, no sé cuánto estemos ganando, pero eso es lo que nos manda Dios. Pero eso es lo que leemos en estos versículos. Este principio es para toda la iglesia, en general, en toda la iglesia de Cristo, no solo era para Corinto. Tenemos que tener claro que es diferente el diezmo que daba Israel a las ofrendas que damos ahora que estamos en Cristo. La ofrenda debe ser proporcional a lo que hayas prosperado. Otro pasaje se encuentra en 2 Corintios 9, 6 y 7. Ahora vamos a 2 Corintios 9, 6 y 7 y vamos a entender un poco más de lo que nos habla Dios. Dice: pero esto digo, 9, 6 y 7 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Escuchen bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué nos quiere decir Cristo? Primeramente nos está hablando claro aquí.
Primero nos habló, ¿verdad? En Primera de Corintios, que debemos de apartar algo. Cada primer día de la semana, debemos de apartar algo y darlo, ¿verdad? Conforme hayamos prosperado. Pero aquí nos habla también de que si sembramos escasamente, pues también dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. O sea, si yo aparto 100 pesos y gané 10,000, pues también voy a recoger pobremente, ¿verdad? Es conforme a la voluntad, lo que Dios nos haya dado. Porque también nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que dice también, y el que siembra generosamente también segará. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros debemos de sembrar generosamente. Y aquí es muy importante también pararnos y que sembremos en el reino de Dios, en toda la obra que está sirviendo para la obra de Dios, para los evangelistas, para los misioneros. Nosotros los bendigamos, ¿verdad? Si podemos con 100 pesos, con 200 pesos, con $100, con $200, porque así es como, no es que estemos comprando el favor de Dios, porque el favor de Dios no lo podamos comprar, pero sabemos que Dios nos bendice grandemente cuando nosotros damos, porque claramente la palabra de Dios dice cada uno de como propuso en su corazón. Ya Dios nos pone, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Nos da, que nosotros demos como proponemos en nuestro corazón, pero que no demos con tristeza ni por necesidad. O sea, que no demos por tristeza porque tengo que dar. Cuando yo suelte mi finanza, ¿verdad? No lo suelte con tristeza porque la tengo que dar, ni por necesidad, esperando que Dios me dé algo a cambio, sino que la demos porque dice, que no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A qué se refiere con que Dios ama al dador alegre? Que Dios, o sea, Dios nos ama a todos los creyentes en general, pero Dios ama al que da. Dios ama al que da, al que bendice a los demás. Eso es lo que nos trata de decir Cristo esta noche, esta tarde. Que Dios ama al que da cuando bendecimos la obra de evangelismo, cuando bendecimos la obra misionera, cuando bendecimos algún canal, ¿verdad? O alguna asamblea que se está levantando, que nosotros estamos viendo que todos los recursos que están llegando a esa obra los están utilizando para la obra de evangelismo, para la obra de levantar pastores, para que el reino de Dios siga avanzando. Hay muchos pastores que se están esforzando por levantar el reino de Dios, por expandir el reino de Dios. Y nosotros a estas personas son las que debemos de apoyar, porque nosotros inclusive vemos a muchos pastores, ¿verdad? Que tienen mucha trayectoria y siguen en lo mismo, y siguen en lo mismo, y siguen sembrando, y siguen sembrando, y siguen sembrando, y siguen expandiendo el reino. Y a estas personas son las que debemos de ayudar, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Es muy interesante la palabra de Dios y con esto nos estamos dando cuenta que los diezmos eran para el pueblo de Israel y que todos estos falsos maestros y todos estos falsos pastores y estos falsos profetas solo vienen a meterte temor y a decirte puras mentiras, porque la salvación no la vas a perder porque no diezmas, porque en primer lugar ya no debemos de diezmar, porque ahora en el nuevo pacto debemos de ofrendar. Entonces, si en tu iglesia o en algún lugar donde tú vas, donde te estás congregando, te están autorizando, te están diciendo que des a fuerza, porque si no te vas a ir al infierno, porque si no, ¿verdad? Dios te va a maldecir, no te va a bendecir. Déjame decirte que no es cierto. Puro engaño de Satanás, son puras mentiras. Solo quieren sacar tus finanzas, solo quieren sacar algún beneficio, solo quieren exprimir tus bolsillos. Amén. Este principio leemos que es para toda la iglesia. Entonces, ya leyendo estos pasajes, muy interesante, en ningún lugar del Nuevo Testamento aparece el concepto que para poder servir a Dios es estar al día con el diezmo. Ahora, dejamos claro que si ofrendamos conforme como a Dios nos bendice, lo haremos con alegría, no por temor o porque Dios nos vaya a maldecir, sino lo hacemos porque amamos a Dios. Si antes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se daba tanto, pues nosotros por agradecimiento al Señor y por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por bendecir a los demás podemos dar un poco más y lo podemos hacer. Y si lo podemos hacer, hagámoslo. También claro está, ¿verdad? Que cuando no tenemos trabajo o cuando no podemos dar, pues no tenemos que pedir prestado, no tenemos que andar ahí sacando de la tarjeta de crédito, no tenemos que andar pidiendo un préstamo, ¿verdad? Para poder diezmar
o para poder ofrendar, porque tampoco eso no está bien, sino conforme a lo que Dios nos da, nosotros eso vamos a ofrendar. Hay muchos falsos pastores y falsos maestros que inclusive te dicen, pídale al que está enseguida, después se lo paga para que en este momento Dios lo bendiga. ¿Qué acaso estamos comprando el favor de Dios? Qué mentira tan grande de esta gente tan mentirosa de verdad. Falsos pastores y falsos maestros que se han introducido. Que el Cristo los reprenda de verdad. En ningún lugar del Nuevo Testamento aparece el concepto que para poder ser Dios debemos estar al día con el diezmo, hay falsos pastores y falsos maestros que se atreven a decir que si no diezmas no eres salvo. Y esto lo podemos ver en las redes sociales. Hay falsos maestros y falsos pastores de la prosperidad que si te dicen claramente y manipulan la palabra de Dios y te hacen creer que si no diezmas o que si no les das lo que ellos quieren, te vas a ir al infierno. Déjame decirte que no es cierto. Son puras mentiras de Satanás. Que Cristo reprenda a toda esa gente de verdad. Pero como dice la Biblia, ya les espera la condenación a todos ellos. Amén. Que serás maldecido. Estas mentiras de Satanás hacen que muchos se desvíen de la verdad. O sea, hay mucha gente que se está yendo porque a causa de todas estas personas que están pisoteando la verdad. Pero déjame decirte que tú tienes que dar conforme a lo que Dios ponga en tu corazón. Sí, ofrenda y ofrenda generosamente. Y dale gracias a Dios por lo que Dios te da. Pero hazlo con amor, hazlo con alegría. No lo des por necesidad. No lo des esperando que Dios te vaya a devolver. O no lo des esperando que Dios te vaya a hacer un favor porque porque a Dios no lo podemos comprar. No podemos comprar la salvación. A Dios no lo podemos comprar. Debemos de tener esto claro. Amén. Tengamos cuidado y que Cristo nos abra los ojos y nos ayude para ofrendar conforme a su voluntad y no a la voluntad de estos falsos y autoritarios maestros, profetas y pastores que solo quieren sacar beneficios. Debemos de tener mucho cuidado, mi gente, con todo esto, querido hermano, querida hermana, y debemos de darnos cuenta de lo que está pasando, porque la palabra de Dios la están manipulando. Entonces, para todos estos falsos pastores y para todos estos falsos maestros, también tú podrías decirles, si tú me estás poniendo cargas que según tú, ¿verdad? Yo tengo que diezmar conforme al Antiguo Testamento, entonces tú también tienes que hacer lo que decía en el Antiguo Testamento. Tienes que hacer todo lo que dice el Antiguo Testamento porque, o sea, ¿por qué nomás me estás poniendo la carga de diezmar? Porque en el Antiguo Testamento había también, si estás poniendo esta carga del Antiguo Testamento del diezmo, tú debes de someterte a Dios conforme a lo que también decía el Antiguo Testamento, pero no lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque quieren manipular la palabra de Dios y nomás quieren sacar tu beneficio, beneficio, quieren sacar tus finanzas. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado también con eso de las primicias y todas esas cosas que se están haciendo tanto, que ya se están haciendo tan comunes en todas las iglesias. El favor de Dios no lo podemos comprar. No podemos comprar a Dios. Dios nos ha dado lo más grande que es su Hijo Jesucristo. Y nos lo dio gratuitamente. La salvación es gratis. Es solo que tú te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo en tu corazón y busques de Él. Dios nos da porque Él es bueno y tiene misericordia de nosotros. Y claro que tenemos que ofrendar, como dice el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, que apartemos algo cada primer día de la semana conforme hayamos prosperado. Ahí está la diferencia entre cuando quieren imponer los diezmos, cuando te dicen que te vas a ir al infierno, cuando ahí está el temor de mucha gente que diezman y diezman y diezman y diezman y los pastores nomás se hacen ricos y se hacen ricos y se compran carros del año, se compran yates, se compran mansiones y la gente donde mismo y donde mismo y donde mismo porque está siendo engañada desgraciadamente porque en el nuevo pacto Cristo nos habla que debemos conforme a lo que nuestro corazón, no conforme a nuestro corazón, que apartemos algo, lo que Dios ponga en nuestro corazón y que lo demos con alegría. Si vas a dar 100 pesos, si Dios te pone en el corazón dar otros 100 pesos, tú los das con alegría, pero Dios ya te bendijo. No esperes a que Dios te bendiga porque tú das 200 pesos, porque Dios ya te bendice todos los días con salud, con vida, con finanzas, con tu hogar, con tu carro, con tus hijos, con la salud. Entonces, debemos de estar agradecidos con Dios, pero también debemos de tener cuidado con todas estas falsas doctrinas que se han introducido desde hace mucho tiempo en las iglesias. Pero recordemos que los diezmos eran para el pueblo de Israel y no nomás era un diezmo, no solo era el 10%.
Y si te quieren imponer el diezmo, tú también tienes el derecho de exigirles que ellos también tienen que someterse a lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que son muchos requisitos que creo que no los van a cumplir. Pero hasta aquí dejamos este video. Espero que sea de bendición para todos ustedes y den conforme Dios les prospere. Sigan hacia adelante avanzando con Cristo. Bendigan las obras misioneras. Bendigan las obras evangelísticas. Bendigan y expandan el reino de Dios. Bendigan, ¿verdad?, los ministerios. Uno de los ministerios que yo bendigo mucho es el ministerio de Vida Nueva para el Mundo. Cada vez que ustedes puedan dar a ese ministerio, den, porque ese ministerio ya tiene más de 46 años. Y todo ese ministerio, todos esos años, se han dedicado al expandir el reino de Dios. Que Dios les bendiga grandemente este día. Sigan hacia adelante avanzando con Cristo. No se desvíen de la verdad y lean la palabra de Dios para que no sean engañados. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.